Bendiciones a cada uno por nombre. Les saluda la pastora Blanca Ramírez de Guatemala. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. El Dios de toda esperanza. La condición del pueblo de Dios en esos momentos era una total derrota. Sentían que habían perdido toda esperanza y que estando vivos ya habían muerto. Es que como estaban cautivos, eran como que todo su pueblo iba a ser borrado de la faz de la tierra. El Dios de toda esperanza. Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 14. La condición del pueblo de Dios en esos momentos era una total derrota. Sentían que habían perdido toda esperanza y que estando vivos ya habían muerto. Es que como estaban cautivos, eran como que todo su pueblo iba a ser borrado de la faz de la tierra. Sin embargo, Dios sale adelante por su pueblo para darle esperanza cuando ya no hay ninguna. Envía al profeta Ezequiel y les muestra que sí puede levantarse y dar vida a huesos secos, como no podría revivir el ánimo decaído del pueblo. De igual manera, el Señor hace que su pueblo hoy día, con cada persona que ha perdido el ánimo para la vida, la proposición, lo cierto es que nuestro Dios es el Dios de toda esperanza. Y es el Dios de toda esperanza por las siguientes razones, porque hace las cosas de la nada. Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 6. Siendo el creador de todo, puede crear todo nuevamente. Es el Dios que llama a las cosas que aún no son como si ya fueran. Dice Romanos capítulo 4, verso 17. Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya existieran. Esto significa que Dios mira lo que nosotros no podemos ver. Así que cuando nos sentimos muertos, Él puede ver vida en nosotros, porque restaura lo que ha sido destruido. Ezequiel capítulo 37, versos 7 al 8. Así como tiene poder para hacer las cosas de la nada, también tiene poder para restaurar. Restaurar es volver al estado original. En este caso es aquello que por causa del pecado, por causa de heridas emocionales y de recuerdos dañinos, ha sido destrozado. Es que con Dios siempre hay esperanza de algo nuevo, porque pone personas en nuestro camino. Ezequiel capítulo 37, verso 9 al 10, que nos dan aliento con su ejemplo. Mostrar cómo alguna persona logra superar las circunstancias y cómo esto nos puede alentar para seguir adelante, que nos impulsan a seguir adelante. Dios siempre pone personas a nuestro lado que nos motiven, no solo con su ejemplo, sino con su apoyo, que nos dan palabra de vida. El profeta le muestra al pueblo que, así como el principio de la creación, el hombre no tuvo vida, sino hasta que Dios sopló en su aliento, y así ellos no tendrían vida en sí mismos hasta que reciban el aliento de Dios, porque nos da aliento para la vida. Ezequiel capítulo 37, verso 11 al 14. El pueblo se sentía ya sin ninguna esperanza, pero Dios les muestra que es Él quien tiene la última palabra. Asimismo, Dios saca de la fosa de la desesperación a quienes en Él confían. Dice Salmo 40, capítulo 1 al 4. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los ídolos, ni a los que adoran a esos dioses falsos. Los saca de la muerte en que viven. Ezequiel capítulo 37, verso 12. Por eso el profeta y adviérteles que así dice el Señor omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas y sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Pone su Espíritu Santo para animarlos, fortalecerlos, para santificarlos y para darles visión nueva que los motive para seguir adelante. Ezequiel capítulo 37, verso 14. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Conclusión. El Señor es tan fiel en hacer las cosas. Él cuando promete, Él lo cumple. Él no cambia su palabra. Si el Señor te dice, Él lo hará, aunque no lo veas. Aunque no veas el camino, Dios Él abrirá camino, Él hará caminos para ti. El pueblo de Israel sintió miedo. El pueblo de Israel creyó que nunca más volverían a contar lo que habían pasado. El pueblo de Israel no tenía esperanza. Aun cuando salieron de la esclavitud para irse al desierto, el pueblo de Israel estaba tan asustado. Cuando se enfrentan, quedan aterrados cuando se encuentran con el mar y del otro lado el ejército del faraón. Habían dos opciones para ellos de manera humana. Dos opciones. Morir a espada o morir ahogados. ¿Dónde estaba la esperanza ahí? No la tenían. Pero Dios tenía ahí a Moisés. Y lo que sucedió en ese momento fue que recordó la vara que tenía Moisés. Moisés la recordó. Y es que Dios le había dado instrucciones a Moisés. Cuando Moisés levanta la vara, la gente estaba desesperada y asustada. No sabían lo que podía pasar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el mar se abre y se convierte en camino. El pueblo de Israel corre en ese camino para cruzarlo, cruzar ese mar. Cuando ellos salieron, el ejército del faraón también entró en ese camino. Resulta que los caminos que Dios abre no son para tus enemigos. Los caminos que Dios abre son para ti. En Él hay esperanza. Cuando ellos intentaron
llegar y alcanzar al pueblo el pueblo de Israel, Dios cerró las aguas. ¿Y qué sucedió? Que el ejército murió con sus caballos. Los caminos son para ti. En Dios hay esperanza. En Él hay esperanza. No te desanimes. El Dios de toda esperanza está contigo. No te desanimes en medio de esta situación de pandemia. Dios te ama. Dios tiene planes perfectos para ti. El Salmo 42, verso 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Gloria a Jesús. Sigue confiando y creyendo. Dios te ama. Dios te ama. Si esta enseñanza bendijo tu vida, compártelo. Suscríbete, dale a la campanita y compártelo. Dios te bendiga en abundancia.